Bien, buenos días, doctora Amarilla, bienvenida nuevamente. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de los concursos número 234 y 235. En su caso, el concurso 235. Presentamos nuevamente a las doctoras integrantes del jurado, a la doctora Silvina Furlotti y a la doctora Laila Schmidt, y nuevamente les agradecemos, por supuesto, por su participación en este concurso. Bueno, doctora Amarilla, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que eligió, ¿sí? Va a tener un Bien. reloj en pantalla ahí está, para poder ir ordenando su exposición, y cuando termine las doctoras le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Bueno, gracias, sí. Suerte, doctora. Bueno, gracias. El tema que elegí es la compensación económica. La compensación económica es una de las nuevas figuras que contempla el Código Civil y Comercial. Se aplica a los institutos del matrimonio y a la unión convivencial. Para el matrimonio se encuentra regulada en el artículo 441, 442, y en la unión convivencial 524 y 525. Las normas que regulan para ambos institutos en la compensación económica son simétricas, aunque presentan algunas diferencias esenciales. En el matrimonio se aplica en vida ante el divorcio o la nulidad del matrimonio, para lo cual, en el caso de que se disponga la nulidad del matrimonio, el legitimado para el planteo es el cónyuge de buena fe. En la unión convivencial se puede aplicar desde que cesa la unión convivencial por los distintos supuestos que se puede dar el cese, y puede darse ante la muerte. Cuando se da ante la muerte, el conviviente supérstite está legitimado para el planteo contra los herederos como acreedor de la sucesión. Hace el planteo. Otra de las diferencias esenciales es la forma de pago. En el matrimonio, la forma de pago puede ser con una suma única, con una renta por plazo determinado y excepcionalmente sin plazo, ante una excepcionalidad debidamente fundada, ¿no? Y en la unión convivencial se puede dar un pago de una suma única y un plazo determinado que nunca puede ser mayor del plazo que tuvo la unión convivencial. Como concepto es un derecho deber que se aplica para corregir un desequilibrio económico manifiesto y corregir injustas consecuencias en el que se puede ver inmerso el sujeto más vulnerable de la relación ante el momento de la ruptura. Es una acción de carácter personal. Es un crédito, no es un beneficio, por lo tanto, al ser un crédito, tiene carácter oneroso y puede ser oponible entre terceros. El análisis se da sobre un criterio objetivo, no se analiza la culpa o la conducta de las partes durante el vínculo que los mantuvo unidos. Es disponible, pero esta disponibilidad, la doctrina ya es unánime en decir que la disponibilidad se habilita a partir de que sucede la ruptura. Y como es un crédito, este crédito puede ser transmisible en principio. Su naturaleza en principio no es asistencial y que responde a una coyuntura específica. Los requisitos formales para el planteo, bueno, es la existencia misma del matrimonio y que no sea planteada la nulidad y que tenga dictada la sentencia de divorcio. Y para la unión convivencial es la existencia misma de la unión convivencial conforme a los requisitos del artículo 510 del Código Civil y Comercial. Que no exista, esto sería que no exista impedimento de ligamen, que sean mayores de edad, que no se encuentren unidos por una relación de parentesco directa, colateral o afín, que los una una relación afectiva, un proyecto de vida común familiar, y que tengan como mínimo 2 años. Estos requisitos hay algunos que se encuentran siendo flexibilizados pretorianamente. Hay un fallo de un juzgado de Oberá
que planteó resolvió la inconstitucionalidad del impedimento de ligamen en un caso en el que había una pareja, una unión convivencial por más de 40 años en el que el señor estaba casado y había planteado el divorcio, pero nunca se había podido llegar a la sentencia de divorcio. En ese caso se resolvió la inconstitucionalidad del impedimento de ligamen. También hay un fallo del Tribunal Constitucional, esto como derecho comparado, de Colombia, en el que la unión convivencial se había dado desde que uno de los integrantes tenía 14 años. Entonces, el tribunal en ese momento resolvió analizando la autodeterminación del sujeto a conformar una familia más allá de la edad. Entonces, en la Argentina no encontré ningún fallo que lo contemple, pero sí muy interesante analizar que más allá del requisito de la mayoría de edad, en este caso, la voluntad y del sujeto aparentemente con grado de madurez suficiente para conformar una unión convivencial, bueno, lo declaró inconstitucional al requisito y le dio validez. El otro requisito formal sería el plazo de caducidad. Este plazo de caducidad que empieza a computar desde el momento, bueno, acá vienen las interpretaciones que se dan sobre la aplicación del caso. En el matrimonio existen tres posturas. Una que dice que es desde la sentencia de divorcio, otra que dice que es desde que queda notificado por la cédula y otra desde que queda firme. En principio, como es de aplicación restrictiva porque es un plazo relativamente corto, la doctrina mayoritaria aplica el plazo desde que queda firme. En la unión convivencial, la cuestión es un poquito más compleja porque es una cuestión que está sujeta a prueba. Muchas veces el proyecto común continúa, pero por cuestiones coyunturales de la pareja no se encuentran juntos. Ante el cese de uno viene el planteo de caducidad y bueno, está sujeto a prueba. Puede suceder lo contrario, que ya no tengan un proyecto de vida común, familiar, y sin embargo tengan que coyunturalmente seguir juntos por cuestiones habitacionales, por ejemplo, y bueno, está todo sujeto a prueba. Un punto muy importante para el cómputo del plazo es en el caso de que existan medidas cautelares de violencia. Ya mayoritariamente la doctrina sostiene que en casos de situaciones de violencia, donde encuentra denuncias de violencia y con medidas cautelares dispuestas, este plazo empezaría a correr una vez que vencen estas medidas cautelares. Como requisitos sustanciales de análisis de aplicación de la compensación, tenemos como primer punto analizar si existe este equilibrio económico manifiesto. Eso es esencial para pasar a analizar el resto. Y una vez que vemos que existe este desequilibrio y que hay una situación de vulnerabilidad evidente y una situación de injusticia en la que queda planteado uno de los sujetos, hay que analizar la relación de causalidad adecuada que tiene que estar entre este proyecto de vida y la ruptura. Los requisitos que establece la norma para el análisis de este desequilibrio son, bueno, el análisis de cómo estaba conformado el patrimonio de ambos desde el inicio hasta la finalización del matrimonio o de la unión convivencial, la distribución de roles que sucede en todo este plazo, el estado de salud de los integrantes de la pareja, la atribución del cuidado de los hijos y del cuidado del hogar es esencial. El plazo que dura la unión o el matrimonio, la capacitación laboral que llegaban tanto desde el inicio como al finalizar, si hubo alguna suerte de postergación, independientemente de la decisión, de que sea una decisión de ambas partes. Acá no se evalúa si hubo la conducta, si hubo una culpa. Y es fundamentalmente también si eventualmente hay una atribución de la vivienda. Otro de los puntos importantes es si el planteo de la compensación económica se da justo cuando se está haciendo la liquidación de la comunidad de bienes.
Es esencial ver esto porque muchas veces puede ser que con un bien se pueda reequilibrar de alguna manera este desequilibrio. Hay un fallo muy interesante de la doctora Famá, del juzgado de la doctora Famá, en el que ella, ante la situación de una dilación en la liquidación de la comunidad de bienes, impuso una renta compensatoria hasta el inicio del proceso. Y otro de los puntos bastante complejos, porque no existen muchas pautas objetivas, es la cuantificación, es pasar a la cuantificación. No existe hoy día comúnmente establecidos o de un baremo o una fórmula de aplicación, sino que más bien responde a un criterio subjetivo con el análisis de estos requisitos que mencioné. Hay un fallo muy interesante donde se ve esta dificultad o este carácter subjetivo que se aplica para la evaluación de la Sala Tercera de la Cámara de Neuquén, en el que justamente la jueza de primera instancia había dispuesto una suma basada en un criterio subjetivo que ella valoró conforme al cuidado, bueno, todas las pautas que ya dije, y cuando apela a la parte contraria, va a la Cámara y la Cámara resuelve. Uno de los jueces analiza el costo que tuvo que pagar la persona porque tuvo que salir, no tuvo la atribución de la vivienda, quedó, en este caso la señora sale tiene que ir a alquilar una vivienda, entonces, bueno, toma el valor de ese pago de alquiler por el plazo que tuvo que, desde el momento que sucede la ruptura, y después también asume un criterio de tomar como el salario mínimo vital y móvil por el plazo que tardaría, por un plazo de 3 años más o menos, para lograr una capacitación laboral que le permita acceder al mercado laboral. El otro juez de Cámara lo asimila a una pérdida de chance y aplica la fórmula Bouto, en donde toma como parámetro de tiempo 3 años, un 100% de incapacidad, con el salario mínimo vital y móvil para calcular sobre la suma fija, que porque la jueza de primera instancia había ordenado un pago de una suma fija y después una renta, completar la suma total que había dispuesto por un pago mensual de una renta. Bueno, en definitiva, aplicó otro criterio y la tercer juez de Cámara que viene a desempatar, en definitiva, no está de acuerdo con la aplicación de considerarlo como una pérdida de chance ni una aplicación de una fórmula, pero aplicando un criterio subjetivo está de acuerdo con el monto y queda confirmado la sentencia de primera instancia. Evidentemente es un tema complejo lograr la cuantificación, porque todo depende de si hacemos una mirada para el pasado en cuanto a como analizándolo desde una pérdida, o si hacemos una mirada para el futuro como una posibilidad de acceder al mercado, como lograr una posición de autosuficiencia. Pero bueno, por eso otra de las pautas que se toma es analizar el salario mínimo vital y móvil con un factor de corrección por el monto, con un factor de corrección que le aplican por el monto que duró la convivencia, pero también otros aplican este salario mínimo vital y móvil, por ejemplo, si es una persona mayor, cuánto le faltaría para acceder a la jubilación. Bueno, son distintos criterios que en definitiva se van a ir definiendo, creo que pretorianamente y de acuerdo a las características de cada caso en particular. Bien, Muy bien. perfecto. Yo tengo una duda. Ya que mencionaste tanta jurisprudencia, a modo de, no te preocupes. Hay una, con respecto al plazo de caducidad de los 6 meses, Sí. mencionaste varios casos. Neuquén, hay un fallo en Neuquén, de la Cámara de Neuquén, que fue muy famoso en su momento por el plazo de caducidad. ¿Lo recordás? Si no lo recordás, no te preocupes. Bueno, no, porque estaría muy bueno.
hace alusión a la violencia, porque vos hablaste de la violencia. Sí. Bueno, de que Porque hiciste vencidas las alusión a medidas todo lo mismo que menciona el fallo. Vencidas las medidas. vencidas las medidas, empieza el inicio del cómputo. ¿Por qué? Perfecto. Porque ¿qué se interpreta? Que justamente como la persona todavía se encuentra sometida a toda esta situación, primero, en una posición de vulnerabilidad total, pero Exacto. aparte, puede estar condicionada a su... Entonces, cualquier cuestión que acuerde, ¿no? Puede verse afectada por esta situación de vulnerabilidad. Se entiende que ante el vencimiento de las medidas y con el control que se tiene que llevar, estaría relativamente superada la situación, o por lo menos la persona suficientemente autodeterminada en cuanto a su posición como para requerir y poder analizar el planteo de la compensación o no. Bien, eso era. Gracias. El fallo en sí no... Ya está, no importa, pero es eso. No hace falta. Muy bueno, Muy bien. interesante Sí. toda la jurisprudencia. Gracias. Bueno, mira, ahora lo que vamos a presentar son 4 casos. 4 casitos. 4 casos donde vos tenés que contestar desde el punto de vista de la defensa, si qué harías en cada caso, teniendo en cuenta los hechos, porque obviamente el derecho quiero lo lees rápidamente, más Posicionar en el cargo, si tenés esa situación, ¿qué harías? en cada caso, si lo que te parece está bien. No es un relato de las leyes ni de nada, sino qué harías en esas situaciones y cómo le fundas brevemente. Leo el caso y puedo empezar y después sigo con el siguiente. Sí. Bueno, en este caso, evidentemente la señora tiene un apoderado que no se encuentra, este representante no se encuentra cumpliendo con su función como apoderado, no se encuentra. Como el Ministerio Público tiene 2 tipos de funciones por el artículo 103, que puede ser, el Ministerio Público cumple la función de representar. Esta función de representación puede ser principal o complementaria. Complementaria sería controlar justamente que los representantes o las personas de apoyo, en su caso, cumplan ante la advertencia de que no se encuentran cumpliendo, pasa a cumplir este rol principal. En este caso en particular, lo primero que yo haría sería visitar a la señora.
dónde se encuentra, para tener un contacto directo con ella, más allá de los certificados y todo. Posteriormente, verificada toda esta situación, considero que sería importantísimo como Ministerio Público, porque estoy legitimada a plantear un proceso de restricción de capacidad a los fines de que se puedan establecer una persona de apoyo que cumpla la función que no se encuentra cumpliendo, pero con luego de analizada y cumplida con la Junta Interdisciplinaria, que es la que va a, en definitiva, completar todo este otro informe médico, que ya estaba acá para iniciar como requisito Sí. inicial de la demanda, es la que le va a dar la pauta al juez eventualmente para qué actos serían los que está, porque acá Bien, dice, por ejemplo, no logra comunicarse plenamente, claro. balbucea, lo cual no quiere decir que no comprenda lo que está bien. diciendo. Entonces, la persona de apoyo justamente lo que haría, luego de hacer toda una investigación de quién sería esta persona de apoyo, si no logramos, porque parece que acá no hay ningún No hay referente red familiar, efectivo, no hay red no hay familiar, red familiar, puede ser dispuesto. pero le están cobrando ya los haberes, ¿viste? Y necesitas contar eso. Bueno, eso como medida cautelar, Bien. inmediatamente ante el primer acto de inicio de la demanda hay que solicitar que se suspenda la percepción por parte de quien, en este caso el apoderado, Que sea. evidentemente, el que sea, que ingrese eventualmente en una cuenta judicial como para cubrir las necesidades mínimas esenciales de la señora que está dentro de una residencia. Dentro de esta residencia habría que ver, bueno, si lo digo esto porque en un momento, en el lugar donde yo trabajo, sucedían estas cosas y la persona que estaba a cargo de la residencia aceptaba hacerse cargo de ser autorizado en el proceso como para cubrir con los gastos diarios Bien. de las personas que se encuentran. Entonces, después no Está bien. no se admitió, Bien. más en este caso, por una cuestión de responsabilidad, y fue institucional, fue una decisión institucional. Pero bueno, es una viable como claro, como para poder cubrir las necesidades esenciales mínimas básicas de su vida. Bien. Esta pensión está para eso. Cautelarmente plantearía eso. Hay que analizar, bueno, cuáles son los actos, porque tenemos que partir de la base de la capacidad, del principio de capacidad. Por más que acá aparecería con una demencia senil severa, dependencia total para los actos de su vida cotidiana, dice, y alta dificultad, parecería, pero siempre tenemos que partir de la base de la capacidad y analizar, en todo caso, los apoyos. En estos casos en particular de personas muy mayores, existe la figura figura de apoyo intensa, le llaman, que es, lo dice la Convención de las Personas para la Discapacidad, que sería que para algunos actos incluso se puede disponer no la asistencia de la persona de apoyo, sino para ciertos actos la representación, pero dentro del sistema de apoyo. Bien. Fundamental e importantísimo en este caso, yo como ministerio también, para poder equilibrar y tener un debido cuidado con la función de la persona de apoyo que eventualmente se pueda encontrar en el entorno o eventualmente una institución, porque también se puede disponer a una institución, pediría específicamente las salvaguardias para controlar justamente que se pueda respetar. La idea sería respetar la voluntad y las preferencias de la persona. ¿Cómo pedirías esa salvaguardia? Está bien, está perfecto. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las salvaguardias? Bueno, rendición de cuentas del manejo de los fondos que percibe, todo en el proceso, ¿no? Bien, bien. Un informe social regular por intermedio del equipo, podría ser interdisciplinario. Un seguimiento. Un seguimiento justamente para evitar alguna suerte
no respeto de la voluntad de la persona o del cuidado de la persona en sí. Te corto para ya de redondear el tema. ¿En qué otros roles intervendrías si formás parte del Ministerio Público en estos casos de capacidad jurídica? Como para terminar el tema, ¿no? Viste que es la última. ¿En qué otros roles? ¿Vos intervenís como Ministerio Público? Sí, ante el planteo, yo Ahí lo sí. planteé como Y Ministerio en general, Público. ¿qué otro rol te puede tocar siendo parte de la defensa? Son roles esenciales que cumplimos. Podría llegar a ser patrocinante Exacto. de la persona del cual se va a pedir la restricción de capacidad, como patrocinante de la persona. Sí, asesor letrado. Sí. ¿Y algún otro rol? em, Lo dijiste recién, pero si se presenta alguien más en el proceso, no sé. No te hablo de este caso que no hay nadie. como patrocinante de la persona que viene a pedir la restricción de capacidad. Que van a la defensoría. Quiero hacer cargo de la huelga. Como patrocinante de la persona que pide la restricción de capacidad. O sea, No, claro, él porque- dice o sea, de algún familiar. ¿te Claro, referís? Claro, pero yo ahí pasaría a ser patrocinante de la persona y habría una designación de De otro ministerio, colega, sí, claro, sí, sí, por eso, no, o sea, los roles tienen que estar cubiertos en sí, el. sí, porque vos te referís a que son dos las defensorías, claro, Por eso. no podría cubrirlo, una actuaría en un rol, otra en otro rol, y por por eso eso. les entra confusión cuando les preguntamos, pero está perfecto ese rol. Muy bien. Vamos al segundo caso. Sí, alimentos incumplidos. Eh, ah, es- este 13, acá termina el tema, ¿no? Sí, Porque es el de no. domicilio ignorado. No, vos estás Bien. ahora con los de No, estos está alimentos bien. incumplidos, sería. Bueno, creo que estoy viendo si como detalle tengo que se inició la ejecución. Ponele que sí. Bueno, Incumplido y- está el registro del moroso. claro. Y la señora no da abasto, claro, no da abasto con los gastos y el Bien, tipo tiene una vida partamos de la social base superactiva. que tenemos una ejecución iniciada, Sí. en el que yo ya tengo una liquidación y ya tengo un montón de medidas dispuestas. Yo acá veo así de entrada lo que podría ser por el artículo 550, no me acuerdo, Sí. el 555, en el que establece, bueno, todas las medidas, el artículo habilita a todas las medidas que sean necesarias y que pueda el juez disponer para lograr el cumplimiento. Acá ya está inscrito en el registro,
Evidentemente no podemos hacer retención. Acá lo que pediría yo como medidas complementarias sería retención bueno, prohibición de salida del país, retención de la licencia de conductor. Otra de las medidas que hay un fallo muy interesante que justamente es el pedido del arresto. El caso este en particular, lo cual me parece muy importante, habían planteado el pedido del arresto desde las 6 de la tarde del viernes hasta el domingo a las 20 horas, como para decir, bueno, todo el fin de semana, eh, como una medida compulsiva para lograr un cambio de actitud del señor. Se hizo el planteo de que, basado en el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del Pacto de San José de Costa Rica, que dice que las medidas de arresto, bueno, que pueden estar habilitadas por cuestiones alimentarias, pero bueno, el planteo justamente en este caso, que me parece súper interesante para el pedido de la medida, era que decían que no estaba habilitado el juez de familia para disponer el arresto. Entonces, en este fallo, muy interesante, analizan de que en la convención dice siempre que la legislación lo contemple. Y el no pago de la cuota alimentaria implica una violencia económica. Por lo tanto, como la ley 2785 contempla en uno de sus puntos como medida ante los incumplimientos del arresto, se encuentra una normativa y siendo violencia económica, se encontraría, tendría competencia el juez para ordenar eventualmente la medida. Otra de las medidas que se podrían pedir es trabajos comunitarios. Y otra de las cosas que yo hablaría con la señora seriamente es, por el 537, iniciar alguna acción contra los ascendientes si existen. ¿No? Bueno, si existen, iniciaríamos toda la demanda de alimentos contra los ascendientes, teniendo en cuenta cuál es el... Y de acá de Neuquén, no me acuerdo la cita, pero es de acá de Neuquén. Interesante. Otra de las cosas importantes, otro fallo muy interesante, es interesante por cómo lo habilitó. Es interesante para Sí, es el mismo que yo pienso que el juzgado de familia número 1. Que yo lo veo. Ah, bueno. No, Uy. pero interesante. El planteo, porque yo El planteo está correcto. El planteo es súper interesante, más de lo que se puede para debatir y para pensar. otro de los puntos importantes acá, suponiendo que no existan ascendientes, como para peticionarle los alimentos, en el 537 no se encontrarían habilitados los colaterales, pero bueno, encontré un fallo en el que dice que el artículo 537 en sus elementos es enunciativo, no taxativo. Ajá. Por lo tanto, si por ejemplo en este caso tenemos que priorizar el estado de vulnerabilidad del menor y de la madre ante la desidia total, por parte del progenitor, y tiene un hermano que tiene capacidad económica, se podría hacer el planteo. Sí. Me pareció también muy interesante. Sí. Sí, bueno, más o menos Bueno. sería el tercero. No puede ser lo que... Bien, Que tiene un caso con dos supuestos distintos, no tienen. primer supuesto. Esto es un demandado, no sé qué causa. No, no importa. A ver, Se corre vista la defensoría por lo declara ignorado domicilio en el proceso civil y se corre vista la defensoría para que Sí, tome la intervención. como defensor, Corresponde, claro. como defensor de ausente. Como defensor. Sí. Entonces, operador de...
Bien, hablo del primer supuesto y paso después al Después segundo. pasar al segundo. No lo leí el segundo todavía, pero la actuación que tiene el defensor de ausentes es una obligación de comparecer al proceso, pero a la vez paralelamente tenemos la obligación, yo me pongo en lugar, tenemos la obligación de seguir tratando de hacer llegar o ubicar al demandado, a quien estoy yo representando en calidad de ausente. Eso a lo largo del proceso mientras yo sigo actuando en su defensa. La contestación de demanda es una contestación en expectativa. Me habilita el 356. O sea, yo me presento, asumo la defensa, pero producida la prueba es cuando yo después hago el análisis de la prueba, que va a ser la de la contraria, y ahí puedo llegar a contestar. Ahora, no tengo ninguna obligación de negar los hechos, nada, porque no los conozco. Pero sí, esta contestación es en expectativa del resultado. Entonces, finalizada la prueba, me corren traslado y ahí yo puedo contestar. En este caso, en el que yo veo que está operada la caducidad de instancia, yo considero que sí puedo hacer el planteo, porque el plazo es independiente de que yo sea defensor de ausente o venga como patrocinante de la parte o sea, si el plazo está cumplido, yo el planteo lo puedo interponer. Después veremos Bien, creo que se analiza. contestaste sin saberlo, segundo supuesto, el supuesto incorrecto. Siendo lugar de demanda, No sé si le quieres agregar algo más. a ver. No, no, no. No, Creo que lo la falta de contestación, acá, Claro. la falta de la contestación es en expectativa. Yo no tengo, no puedo, cuando uno viene a contestar, normalmente, no como defensor de ausentes, uno contesta genéricamente o me dice, el juez al analizar dice, bueno, esto se tuvo por cierto porque por ahí fue negado genéricamente o no fue negado específicamente. En este caso en particular, con mi actuación, yo no tengo la posibilidad de hacer una negativa de los hechos porque no los conozco. Por eso es una contestación en expectativa del resultado de la prueba, la cual va a ser producida por la otra parte y yo ahí puedo a veces tener elementos con los cuales hacer en el único momento que voy a tener es el alegato, donde voy a decir por ahí qué no está aprobado o eventualmente este, alguna cuestión de negligencia de la prueba. Muy bien. Perfecto. Perfecto. ¿Están para el mismo? Sí. ¿Último ya? No. Ah, bien. No. Ah, perdón, acá de salud. Yo sí, Sí, ya claro, me lo sí, de salud.
Bien. ¿Usted considera que el precio podría haber sido? Sí, totalmente. Me parece un horror. ¿Cómo te resueltas? Me parece un horror. Pobre señora. ¿Conoce qué ha dicho la jurisprudencia sobre? Sí. Bueno, Particularmente, existe un fallo del Tribunal Superior de Justicia del año pasado, fallo Orellana, en donde justamente en una cuestión de desalojo, está bien, son distintas las situaciones, pero es un desalojo, o sea, de neto corte civil, donde expresamente el tribunal estableció que aunque sea una cuestión civil, cuando se encuentren vulnerados derechos y se encuentre evidenciada una situación de violencia, tiene que ser abordada desde esta perspectiva, necesariamente. En este caso en particular, creo yo que tiene que ser resuelto distinto aplicando este criterio de este fallo. Existen muchos, pero este es como paradigmático porque era justamente un desalojo en donde, primera instancia, primero los actores y el actor y demandado no eran ni los menores ni la señora, porque en este caso había sido asesinada, había sido muerta por femicidio por justamente el actor que intentaba recuperar el inmueble que era del IPB. Aparentemente este señor estuvo preso por el femicidio, pero cuando sale, parecería que por alguna cuestión contractual con la gente que estaba ocupando, que estaban ocupando la vivienda, él intenta recuperar el inmueble. Bueno, en primera instancia no le hace lugar, no, le hace un lugar, en segunda instancia llega a la Cámara también, ninguno advierte la cuestión de género, porque la vivienda había sido atribuida por el IPBU a la señora que había denunciado infinidad de veces situaciones de violencia, donde ella misma decía que tenía temor por su vida, tenía hijos menores que habían sufrido violencia. Parecido al caso planteado. Sí, 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 por eso pensé que era lo... Bueno, en definitiva terminó asesinándola y los chicos terminaron viviendo en otro lugar. Esta gente que contrata con el homicida, actor del desalojo, en este fallo, estaba viviendo en este lugar y bueno, se plantea la cuestión civil entre ellos. Cuando llega al tribunal, el tribunal resuelve y dice que se encuentra totalmente atravesado el proceso por una cuestión de vulnerabilidad total. La señora ya estaba fallecida, pero por estos niños que habían quedado totalmente desamparados, entonces le ordena al instituto que le atribuya la vivienda a los menores o en su caso que les entregue otra vivienda a los menores, pero lo importante del caso es que definitivamente establece que en estas cuestiones tiene que ser abordada desde la vulnerabilidad. Como perspectiva de defensa. Sí, 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 sí. Yo sí, posicionada ahí, sí. Exacto. Por supuesto. Para mí, Silvina, Perfecto. está más que suficiente. Más que claro, más que suficiente. Bueno, Gracias. No, por favor. Tenés que dejar. Bien. Uy, yo ya lo rayé todo. No, está bien si hay para todos, pero... Después ya se lo podemos dar cuando